muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras por haberos acercado a este foro. Yo espero que podamos intercambiar abiertamente las dificultades, las posibilidades y las alianzas que podamos llevar adelante ante un tema que a mí me parece especialmente complejo. Yo me voy a ajustar a los 15 minutos estrictamente, si no me da tiempo, ahí termino. Y quisiera que mi intervención la voy a hacer con una serie de ideas fuerza, que luego seguro que podemos desarrollarlas y que las voy a hacer con toda franqueza. Son muchos años trabajando en este tema y por tanto, creo que tengo interés en poder abrir un diálogo sobre esta cuestión. La primera tema que quería comentar es, yo me voy a referir al diagnóstico o al análisis de las prácticas de las empresas transnacionales, para después en el debate, espero que haya algún momento donde podamos y donde pueda, ¿no?, poner encima de la mesa alguna serie de propuestas. Cuando hablamos de internacionalización, me voy a referir a empresas transnacionales porque resulta difícil no aceptar que cumplen un papel motor, tractor, en lo que es la internacionalización. Yo creo que incluso sus reglas son reglas que se imponen a muchísimos estados o que muchísimos estados o responsables de la administración que realizan prácticas de internacionalización quedan muy condicionados por las reglas que estas grandes corporaciones están estableciendo en el ámbito internacional. La primera afirmación, y sé que es una afirmación comprometida, pero creo que tenemos trayectoria para defenderla, es que la vulneración de derechos humanos por parte de las empresas transnacionales es una vulneración sistemática. Por tanto, primera idea, no responde a elementos puntuales de algunas corporaciones en algunos lugares, sino que aparece como un elemento sistemático vinculado a una determinada y a una manera de arquitectura política, jurídica, económica, comunicativa, que les permiten actuar con esta fuerza en la vulneración de derechos. Podríamos hablar de los 160 o más dirigentes o trabajadores o activistas por los derechos humanos asesinados el año pasado, o podríamos hablar de muchas personas que se encuentran dentro del refugio y dentro de los desplazamientos por causas donde las empresas transnacionales tienen una actuación directa, y podría continuar en un largo etcétera. Pero me voy a detener solo en decir que la afirmación que yo hago creo que la podemos solventar en numerosas fuentes. Fuentes no solamente de organizaciones no gubernamentales y de observatorios, sino de informes de relatores de Naciones Unidas, de determinados comités que emanan del propio Sistema Internacional de Derechos Humanos, sentencias de los tribunales regionales, sentencias del Tribunal Permanente de los Pueblos, tribunal ético del que formo parte, ¿no?, que hereda el Tribunal Russell, y un largo etcétera de fuentes para, de alguna manera, abundar en esta idea de la vulneración sistemática de derechos humanos. En cualquier caso, las empresas transnacionales, muchas de ellas con las que he debatido, no están de acuerdo con mi afirmación. Y evidentemente esto se nota en sus memorias de responsabilidad social corporativa. No hay una línea, no hay una página, no hay una nota que hable de estos temas. Y ahí se produce una distorsión normativa. Esta es la primera que quería afirmar. No hay una estructura internacional que permita inspección pública, control directo sobre las empresas transnacionales para saber quién dice la verdad o quién miente. Habría que buscar una arquitectura jurídica a la que, por cierto, las representaciones internacionales de las grandes corporaciones y de las empresas se niegan. Prefieren mecanismos de responsabilidad social corporativa que se mueven en mecanismos de voluntariedad, no exigibilidad, unilateralidad. Prefieren ese mecanismo a la inspección pública. Y ejemplos, luego a lo largo de la jornada podremos ponerlos encima de la mesa. Por tanto, la vulneración se produce dentro de una arquitectura de poder. La arquitectura va, desde luego, unida a un telón de fondo del que no voy a hablar, ayer hablamos, pero que sin duda un modelo económico capitalista y un modelo patriarcal juegan un papel fundamental en este gran poder de la transnacional. Es como pez en el agua, ¿no? Es un capitalismo ahora financiarizado, quiere acumular mucho en poco tiempo, acumulaciones máximas de riqueza con acumulaciones tremendas de pobreza, donde la transnacional juega un papel importante. La arquitectura de la impunidad la quiero especificar desde dos cuestiones. Como no tengo tiempo, la idea central es los derechos de las grandes corporaciones y del capital financiero en el ámbito internacional tienen en el ámbito global, y esto es una idea muy importante a subrayar, una protección máxima. Es una protección que decimos en derecho de carácter ejecutivo
y, digamos, de alguna manera, de carácter de obligado cumplimiento, cosa que no ocurre, lamentablemente, con la fragilidad del sistema internacional de los derechos humanos. Tienen, por tanto, un poderío en las reglas que, insisto, hace que sus derechos estén muy, muy protegidos. Y esto se produce por una cadena con distintos eslabones. Son los eslabones, las estructuras jurídico-económicas que hacen que estos poderes sean tan fuertemente protegidos. Y me estoy refiriendo a cuestiones como los contratos que firman las transnacionales con los Estados, me estoy refiriendo a las políticas que emanan de las organizaciones, sobre todo económico-financieras, me estoy refiriendo a los acuerdos de comercio y de inversiones, me estoy refiriendo a los tribunales de arbitraje y me estoy refiriendo a la quiebra que los juristas, y aquí hay alguno, nos preocupa, hay alguna, ¿no? Nos preocupa mucho la quiebra de los elementos formales del derecho clásico del Estado liberal, las ideas de separación de poderes, las ideas de paralelismo en las formas, del Estado de Derecho, del imperio de la ley, en el ámbito global están sufriendo una quiebra profunda, que hace que los Estados mermen capacidades de regulación. Por cierto, unos Estados más que otros. No se puede decir que los Estados están perdiendo capacidad de regulación. Hay Estados que están ganando muchísima capacidad de regulación y otros, los empobrecidos, perdiendo muchísima capacidad de regulación. En cualquier caso, este es un debate para otro lugar. Lo que sí yo especificaría es que lo que estamos comprobando es que los derechos de las transnacionales en estas estructuras e instituciones que acabo de decir aparecen muy protegidos. Si miramos los acuerdos de comercio y de inversiones, el CETA, ya en fase de aprobación, pero otros 3.500 o 2.000 y pico de comercio más los de inversiones en el planeta, comprobaremos que principios como trato nacional, nación más favorecida, el principio de trato justo y equitativo, la manera en que actúa el tribunal arbitral vinculado a muchísimos de estos acuerdos de comercio, el vaciamiento de las obligaciones de las transnacionales, las regulaciones en anexos, regulaciones en pie de página, cláusulas vagas, cláusulas de interpretación difusa, hacen que el poder que aparecen en la regulación de los derechos sea de una gran amplitud. Esto es muy importante subrayarlo porque luego lo voy a vincular con la responsabilidad social corporativa. Por cierto, un dato, creo recordar, ahora no sé si el CETA tiene aproximadamente entre 1.400 o más páginas de regulación, ¿sí?, frente a las, me parece que 20 y pocas de los principios RAGI. Sorprendente asimetría, ¿no? No es una asimetría meramente formal en derecho, es una técnica que estamos estudiando y estudiando despacio. Por lo tanto, aparece una fortaleza normativa de muchísimo nivel. Podríamos desglosar cada uno de los aspectos que estoy llevando adelante, pero para entender la RSC hay que entender esto. El poder aparece ejecutivo y eficaz. Y el poder de la empresa transnacional que demanda a un Estado a un tribunal de arbitral, ese es un lado de obligado cumplimiento. Y ya lo creo yo que se obliga y se cumple, porque si no, ahí sí hay un imperio de ejecutividad que actúa sobre los Estados, parecido a la deuda externa. Por cierto, contradicción fuerte con los convenios de la OIT de obligado cumplimiento exactamente igual, ratificados por los Estados, y el trabajo infantil aumenta, y los Estados que tienen trabajo infantil no les ocurre absolutamente nada. Mucha carga moral en la resolución, poca eficacia normativa. Por tanto, la otra parte de la arquitectura de la impunidad es la asimetría o desigualdad jurídica. Esto forma parte del núcleo normativo central en estos momentos. Hay una desigualdad profunda entre derechos y obligaciones. Las obligaciones de las empresas transnacionales aparecen diluidas, y lo digo bien, porque ¿quién puede controlar a la empresa transnacional? El Estado matriz. Luego, si queréis, podemos hablar y hablaremos de este asunto, pero en principio no, y creo que no se sostiene ningún intento de decirme que las empresas transnacionales son controladas por los Estados matrices. Las empresas españolas son controladas por los gobiernos españoles. Las empresas europeas han sido controladas por los gobiernos europeos. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En qué intensidad? No es así. Y el Plan Internacional de los Derechos Humanos que se están poniendo en marcha, yo he participado en el español, ¿no?, y puedo decir que no es un instrumento que ni por asomo puedo jugar ni media capacidad de control a todos los derechos que yo acabo de decir que aparecen regulados en la arquitectura jurídica, comercial y de inversiones. Hay una asimetría profunda, porque los Estados lo que hacen respecto a sus transnacionales es precisamente todo lo contrario. Darles apoyo político, económico, mediático, diplomático, y los controles son controles desde la unilateralidad y desde la voluntariedad. Hay distorsión entre el apoyo que reciben y el control que tienen. Incluso se construyen marcas como la marca España y otras
que son arquitecturas ideológicas de apoyo directo a las transnacionales y a muchísimas empresas que forman parte de digamos, de esta lógica, ¿no?, o de esta huella que la gran corporación transnacional realiza. Por tanto, el Estado matriz creo que se puede afirmar que tiene dificultades para el control. Es más, luego hablaré de la iniciativa en Naciones Unidas de Ecuador y de Sudáfrica y veremos la posición de los Estados matrices de las empresas transnacionales. Sin embargo, podríamos decir, ¿serán controlados en los Estados huéspedes donde la transnacional va? Bueno, yo creo que aquí la hipótesis académica pueden ser tres. Una, no pueden los Estados controlar a la transnacional, habría que ver de qué estamos hablando, pero no es el momento. Dos, no solo no controlan, sino que apoyan. Construyen pistas de aterrizaje para que la transnacional aterrice sin dificultades y, por lo tanto, los principios que emanan de muchas de las reglas de comercio y de inversión se convierten en elementos de máxima garantía en el interior de estos Estados. El Estado mexicano controla a las transnacionales norteamericanas, canadienses, europeas y a empresas que llegan de Europa. Mire, en el Tribunal Permanente de los Pueblos tuvimos una audiencia de análisis larga que duró 3 años y terminamos hace 2. La valoración es que no. Es todo lo contrario, se prepara pista de aterrizaje. Y los elementos de privatización, desregulación, quiebra de política pública y, por cierto, fortalecimiento de políticas de control aparecen como elementos centrales en estos países. Aprueban reglas y normas para que la empresa transnacional aterrice sin dificultades. Por lo tanto, la empresa luego pueda decir, yo cumplo la legislación del país de origen, sometido por sus gobiernos a fuertes tesis de desregulación. Esto ocurre en Bangladesh, esto ocurre en México, y el Rana Plaza no es extraño a lo que el Bangladesh, un gobierno neoliberal, había desarrollado, por cierto, en un proceso donde tiene una máxima conexión con el papel de la empresa transnacional. Luego, la tercera posibilidad de control es el derecho internacional de los derechos humanos. Este es un derecho, a mí me parece importantísimo, pero es frágil. No puede competir con toda la arquitectura jurídica del comercio y de la inversión. Es frágil. Tiene dificultades en lo que a derechos económicos y sociales, que ayer hablábamos, para su exigibilidad, y el conjunto del derecho internacional de los derechos humanos tiene dificultades para su justiciabilidad. Por lo tanto, es frágil en exigibilidad y es frágil en justiciabilidad. Y de ahí, ¿no?, que convenios de la OIT, ¿por qué hay trabajo esclavo? ¿Por qué hay trabajo infantil en las cadenas de producción? En toda la cadena de subcontratación. ¿Por qué hay trabajo si hay norma del Sistema Internacional de los Derechos Humanos? Porque es frágil. ¿Y por qué no es frágil la norma de un acuerdo de comercio que protege a una empresa transnacional? Eso se llama asimetría, desigualdad y relaciones de poder. No responde a ninguna otra lectura desde el punto de vista jurídico. Es la descomposición normativa que aparece de una manera clara. Y, por cierto, entre las dos categorías que acabo de especificar aparece la categoría entre la fortaleza y la debilidad, fortaleza de derechos, debilidad de obligaciones, aparece la idea de la responsabilidad social corporativa. Puede tener utilidad, sin duda, pero es una estructura, ¿sí?, que lo principal que hay que hablar de ella es de la voluntariedad, de la no exigibilidad y de la unilateralidad, incluidos los principios Raggi. Los principios Raggi son una sofisticación jurídica, y bienvenida sea, ¿eh? Y a mí me parece bien respecto al Global Compact en el interior de Naciones Unidas. Por cierto, que ha sido la regla hasta hace nada dentro de Naciones Unidas, 10 principios genéricos con un sistema de seguimiento absolutamente alejado de la realidad, a mi parecer, que genera una realidad virtual muy favorecedora del poder de la transnacional. Los principios Raggi mejoran, pero los principios Raggi expresamente, el relator con el que hemos tenido relación ha especificado que deben ser voluntarios, que no deben crear ningún tipo de norma jurídica y que los planes de empresa que emanen de estos principios de Raggi se mueven en esta lógica, de la unilateralidad y la lógica de la voluntariedad. Además, es un principio que lamentablemente ha entrado, y lo digo con mucha pena, colonizando determinadas instituciones como las Naciones Unidas. La historia de Naciones Unidas, de las empresas y los derechos humanos, todos recordando, y todas, o muchos de los que estamos aquí, el discurso del 72 de Salvador Allende, justo antes de ser asesinado en el seno de las Naciones Unidas, curioso vídeo que yo sigo utilizando en clase porque dice perfectamente un diagnóstico de lo que ocurre a la fecha de hoy. La evolución en el interior de Naciones Unidas ha estado completamente atrofiada. Los principios Raggi salen de cierta atrofia, pero yo no acabo de entender por qué se le da tanta fuerza a los principios Raggi y no se nombra la iniciativa de Ecuador y la iniciativa de Sudáfrica. Desde 2014 está en el Consejo de Naciones Unidas
en el que yo he tenido la suerte de participar como experto escasos meses delante del conjunto de los gobiernos del Consejo de Naciones Unidas, aparece una iniciativa con el intento todavía de un grupo que está preparando un tratado internacional para el control de las empresas transnacionales. Tratado que tras la ratificación pasaría a tener el elemento de la obligatoriedad. Por supuesto, dentro del derecho frágil, pero es sorprendente que no se nombre en la mayoría de los foros. Y no se nombra por una razón. Porque el cuadro del 2014, y os animo a que miréis en el Consejo de Naciones Unidas de las votaciones, fue muy claro. Todos los países ricos, donde están las empresas matrices, votaron no. Los países empobrecidos votaron sí. Y todavía en el Consejo de Naciones Unidas la democracia juega algún papel. A partir de ahí, la Unión Europea, a la que pertenecemos, el conjunto de Estados Unidos, perdón, el gobierno de Estados Unidos, de Canadá, de Japón, han realizado una tarea para, por todos los medios, colocar palos en las ruedas. No se quiere un tratado internacional de obligado cumplimiento en ningún caso. Y lo que se quiere es principios RAI y sistemas que deriven de la voluntariedad. Yo creo que hay que retomar el sistema internacional de los derechos humanos y palabras como coherencia de políticas, coherencia de derechos me parecen importantísimas, pero lo referente es recuperar el sistema internacional de los derechos humanos, que yo creo que en los tiempos que corren están siendo reenviados a elementos de retórica. Los derechos humanos se convierten en retórica, el elemento de comercio y reinversión se convierte en fuerza. Y por ir terminando, luego seguro que podremos discutir sobre este asunto y habrá posibilidades de matizar. Pero en el tema de las inversiones, perdón, en el tema de la internacionalización de la empresa, que digamos es un aterrizaje a los elementos que yo acabo de decir, algunas cuestiones que a mí me preocupan. Simplemente las voy a enumerar porque me quiero atener a los tiempos. La primera cuestión, me preocupa. Yo creo que en los tiempos actuales hay inversiones no responsables que colisionan profundamente con los derechos humanos y que deben salir de la regla del comercio, del mercado, de la acumulación de riqueza en poco tiempo. Esta es una primera cuestión que será parte de la sociedad civil con nuestros representantes políticos y gobierno para que nos pongamos de acuerdo en cuáles. Y evidentemente cuando se diga cuáles, esto traerá efectos sin duda que va a salir sobre grupos de trabajadores que trabajan en estas instituciones, perdón, en estas empresas o en estos sectores. Pero yo creo que habría que hacer una valoración de cómo en el ánimo de lucro y en el mercado, con un capitalismo tan fuerte de ganar mucho en poco tiempo, hay determinados sectores que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, y lo digo abiertamente porque yo lo he escrito y así lo creo, el sector de armamento debe ser bloqueado en esta dirección y el sector de armamento debe ser llevado a otra estructura. Si hacen falta armas, deben ser pocas y controladas desde los poderes públicos. Si aparecen en el ánimo de lucro, su manera de ganar dinero es construyendo guerras. Y esto yo creo que la conciencia social de la ciudadanía, si se nos preguntara, creo que mayoritariamente diríamos a esto no. Se me podrá decir que vivo en otro mundo y en la utopía, pero tengo muchos años y no vivo en otro mundo ni en la utopía, vivo en el mundo del trabajo de hacer más responsables a las empresas transnacionales. Y en esta misma dirección, yo creo que también hay otros servicios, otros bienes que deben quedar fuera de las relaciones comerciales. Esto es complicado porque están en la Organización Mundial del Comercio, pero no acabo de entender, y lo digo con toda franqueza, por qué si alguien no tiene dinero para pagarse una medicina, esa persona muere. ¿Por qué los mecanismos de patentes con tanta fuerza en los acuerdos de comercio? ¿Por qué la OMC Plus tenía que ver con la patente de determinadas cuestiones? Ese es un tema de filosofía jurídica, pero es un tema serio, donde creo que la ciudadanía, si se nos explicara despacio estos asuntos, podríamos tomar decisiones concretas. Pero avanzando en cuestiones más concretas, en el tema de la internacionalización y avanzando en el territorio de la concreción, yo creo que dos o tres cuestiones que me parece que hay que desterrar de la internacionalización de empresas. Por el mero hecho de invertir, ya no se crea desarrollo. Parece que esto es una verdad inmutable. Pues no, por el mero hecho de invertir fuera no se hace algo bien y se crea desarrollo. Creo que el mundo del comercio y de las inversiones deben estar atravesado por la línea de los derechos humanos. Y en estos momentos hay una ruptura de circuitos. Clara, evidente ruptura de circuitos que, más allá de las retóricas de los papeles, no sostiene las prácticas de la internacionalización. Por otro lado, creo que la idea de que el comercio y las inversiones son fines en sí mismos y la exportación, no. O sea, yo creo que sirven si van a un comercio respetuoso con los derechos humanos y a un comercio y a unas inversiones de intercambio entre iguales, no un comercio de guerra entre desiguales.
También creo que en la internacionalización de la empresa es muy importante que los gobiernos tomen nota de la diplomacia económica. La diplomacia económica, ¿entre quiénes? ¿Por qué siempre va el rey con empresarios? ¿Por qué siempre van sujetos del Ejecutivo sin representantes de organizaciones sindicales y de organizaciones de derechos humanos? ¿Por qué no acompañan en las delegaciones? ¿Por qué en las embajadas no hay representantes de derechos humanos? ¿Por qué cuando se viaja a los países solamente se está con empresarios, con cámaras de comercio? ¿Por qué no se está con víctimas, con personas impactadas por empresas transnacionales, con personas desplazadas por empresas transnacionales? Y no solo por empresas transnacionales, por el conjunto de las empresas. Creo que la diplomacia económica debe ser claramente revertida porque es uno de los elementos centrales. Y dos últimas cuestiones. Yo creo que los mecanismos de control de las inversiones y del comercio deben estar encima de la mesa. Pero el control no creo que sea solo de auditoría privada de la empresa. Esto ocurre mucho con las cadenas de subcontratación, ¿no? Hay mucha gente que en cadenas de subcontratación nos están indicando que hay auditoría privada a lo largo de la cadena de contratación. El problema de la auditoría privada, y esto en derecho lo tenemos muy claro, es que la auditoría privada, como su nombre indica, esa instancia de parte, se pacta en dónde, se pacta cómo, y de alguna manera incluso a veces el auditor viaja en el mismo avión que el empresario, ¿no? Esto no es control de la cadena de producción. Se llama inspección pública, ¿no? Lo que yo creo que hay que avanzar. Inspección pública quiere decir inspección neutral, inspección de oficio, inspección aleatoria. Eso es una inspección que nos permite, ¿no?, neutralizar la idea de la auditoría privada. Pero el control hace falta. La inversión en sí no tiene por qué ser buena. Será buena si transfiere tecnología, crea empleo, paga impuestos, genera desarrollo, respeta derechos humanos y luego se analiza la reversión de la inversión en nuestra tierra, que no se desvíe a paraísos fiscales, que se controle el paraíso fiscal y, por lo tanto, eso es lo que podría aparecer en la idea de la inspección junto, y termino con la idea de la seguridad jurídica. Miren, la seguridad jurídica no es un principio jurídico cooptado por el mundo del comercio y la inversión, y ahora así lo parece. Cada vez que una empresa transnacional sufre una nacionalización, sale de un país, inmediatamente se habla de la seguridad jurídica de la inversión. Por cierto, el Senado español del 2010, respecto a empresas, ya nos dijo qué era la seguridad jurídica, porque decía que los países seguros para España para invertir en América Latina eran, curiosamente, en el 2010, quienes estamos en derechos humanos y en el Tribunal Permanente discutiríamos esto, nos hablaba de México, nos hablaba de Colombia, ¿no?, nos hablaba de Perú, y nos decía que los que eran absolutamente inseguros, curioso, eran Venezuela, Ecuador y Bolivia. Pero el concepto de la seguridad jurídica es un concepto que jerárquicamente prima el de la seguridad de las mayorías de la ciudadanía que viven allá. La seguridad jurídica donde se produzca respeto de los derechos humanos y donde el principio de jerarquía normativa aparezca imperante el derecho del sistema internacional de los derechos humanos y subordinado a él el sistema de comercio. Yo creo que en el conjunto de documentos de la internacionalización, y yo creo que en esto hay un desafío en el Gobierno vasco, un desafío importante que parece que tienen interés en llevarlo adelante, pero la estrategia Basque Country que se ha hablado, el plan de internacionalización, las ideas que aparecen ahí de baremaciones, de líneas de subvención, de los programas de fortalecimiento de la diplomacia diplomática de comercial, tiene que estar atravesada por los derechos humanos. En estos momentos, a mi parecer, la práctica de la idea de la competitividad, externalizar y generar negocio, prima sobre los derechos humanos. Este es un gran desafío que tenemos, que habría que verlo más despacio, pero creo que las tesis de la competitividad deslumbran a lo que es la protección de los derechos humanos. Nada más, que ricasco.